Desde niños aprendimos esta fascinante historia de Abraham e Isaac. En la escuela dominical pues nos la enseñaban con dibujos y con aquellas escenas tan impresionantes que nos trasladaban a ver cómo un padre llevaba a su hijo a sacrificarlo. Por la palabra de Dios sabemos que Isaac fue el cumplimiento de una promesa que el Señor le hizo a Abraham. Y este hombre, cuando recibe esta promesa, no fue que ahora el Señor le prometió a Abraham y al siguiente año ya su hijo había nacido. Pasó un largo periodo de tiempo para que esta promesa pudiese cumplirse. Pero una vez que ya tiene Abraham a su hijo Isaac, Dios le dice un día: Abraham, sacrifica a tu hijo Isaac, tu único hijo. Lo podemos leer en el capítulo 22 de Génesis. Y creo que después de estar esperando tanto tiempo y que por fin haya llegado su hijo, y una petición de ese tipo, que Dios le diga a este hombre que entregue a su hijo, cualquier persona hubiese podido decir: Señor, pero ¿por qué? No es que me lo diste, no es que me lo prometiste, y ahora ¿por qué quieres que te lo entregue? ¿Cómo es que tú piensas acerca de mí? ¿Cómo son tus pensamientos? Pero Abraham no hizo así. Abraham no empezó a cuestionar: Señor, ¿por qué? Esto es una injusticia, ¿por qué quieres que yo haga? No dijo absolutamente nada, sino que él inmediatamente obedece a la petición que Dios le está haciendo. Y mire cómo le dice en el capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Podemos ver aquí la obediencia de Abraham. Él dijo: heme aquí. Le da la orden Dios, y él dice que a la mañana siguiente alistó a su muchacho, cortó la leña, enalbardó su asno y tomó a 2 de sus siervos para que fuesen con él. Los siervos no sabían nada, Isaac mucho menos. Nosotros que conocemos la historia y sabemos el final de la misma, nos emociona cómo el milagro al final Dios lo hace. Pero Abraham aquí no sabía nada. Los siervos tampoco, y mucho menos Isaac. Pero él va en obediencia a cumplir, porque él estaba dispuesto a cumplir lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Aquí hay algo que puntualizar: lo que sale de la boca de Abraham. Este hombre era un hombre de fe. La palabra me enseña que nosotros en parte hablamos, en parte predicamos, pero en parte profetizamos. Él con su boca está diciendo: yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Los estudiosos pueden decir que esto es que Abraham sabía que aunque su hijo fuese muerto en este holocausto, el Señor lo resucitaría. Ese es un ángulo. Pero el plan que Dios tenía lo vamos a ver al final. Porque aquí el punto no es que Dios está pidiendo sacrificio de personas, y mucho menos de un hijo tan amado como Isaac. Pero le dice a Abraham que se lo entregue. Entonces viene Abraham. Él habla, él dice lo que va a suceder, que el muchacho va a volver. Pero más importante no es el sacrificio humano que Dios está viendo. Dios lo que está probando es el corazón de Abraham. Lo que había en el corazón de Abraham. ¿Quién era la prioridad? ¿Qué lugar ocupaba Dios en el corazón de Abraham? Porque el corazón de Abraham, ese primer lugar que es Dios quien lo debe ocupar, lo pudo haber tenido a Isaac en ese lugar. Pero no. Al mostrar la obediencia, Abraham, él estaba dispuesto a hacer lo que Dios
le pedía. Entonces no era en sí el sacrificio humano, sino que lo que estaba probando era el corazón de Abraham. Tú puedes ver una escena de un padre caminando con su hijo. Este padre sabía qué es lo que debía ir a hacer y mirar a su hijo inocente. Creo que Abraham de repente miraba caminar a su hijo y en su interior él creo que se quebrantaba, porque Abraham era un hombre de carne y hueso. Ver a su hijo caminando hacia allá, y esto nos apunta a un cuadro de nuestro Señor Jesucristo cuando fue sacrificado por los pecados de la humanidad. Y si vemos y dibujamos esa escena, Abraham edificando el altar, colocando la leña en orden y para el fuego allí, avivarlo, y tomó al niño, lo ató, y cuando justamente iba con el arma en su mano, sabiendo Dios que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, el ángel gritó y le dijo: no hagas nada a tu hijo, porque ahora yo sé que tú temes a Dios. Inmediatamente vio un carnero colgado y el Señor era proveyendo. El Señor era trayendo la provisión. Pero ¿cuándo es que esta provisión llega? Cuando Dios ve la disposición de Abraham, primero, de la fe que tenía en Dios, de la obediencia que Abraham también tenía a Dios. Porque así, cuando tenemos fe y obedecemos a Dios, entonces Dios proveerá tu victoria. Él trae la victoria cuando nosotros somos fieles a Él. Dice la palabra que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Por algo es el padre de la fe. En la palabra vemos un ejemplo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, vemos la mujer del flujo de sangre. Mire que ella dijo: si tan solo tocara el borde de su manto, yo seré sana. El poder de las palabras. Que nuestras palabras sean impulsadas por la fe que opera en nosotros a través del Espíritu Santo, porque a cada uno Dios nos ha dado una medida de fe. Pero lo que quiero decir que esta mujer, al hablar y al expresar esta palabra, ella concibió en su mente y habló con fe, que si ella hacía aquello, la fe con la cual Dios le había dado, esa fe iba a ser suficiente para que su milagro en ese día ocurriera. Y ese milagro ocurrió. Igual que Abraham. Le dijo a los muchachos, a sus siervos: esperen acá. El muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Cierto que volvieron. Desde el principio, cuando Abraham sale y parte hacia Moria con sus siervos, nadie entendía. Todo esto era un misterio. Ni aún Abraham sabía el desenlace. Pero una vez viendo el cordero, viendo la provisión que Dios había mandado, allí él se detuvo y detuvo su mano con su arma, su cuchillo. Y ya Isaac fue librado por la poderosa mano de Dios. ¿Qué nos pide Dios ahora a nosotros? ¿Qué estamos pidiendo al Señor que nos provea? ¿Queremos victorias? ¿Queremos provisión? Pero sin fe y sin obediencia es imposible que nosotros podamos recibir algo del Señor. Lo podemos recibir quizá por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas, ciertas cosas. Pero la fe y la obediencia, Dios la honra y la provisión viene. La viuda solo tenía un poco de aceite y un poco de harina. Y ya sabía ella que iba a morir con sus hijos. Pero viene el profeta Elías y le dice que le hiciera pan. Y esta mujer fue obediente. Sabía que este era un profeta de Dios. Y su tinaja no escaseó. Su provisión y su mesa rebosaban porque fue obediente a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú hoy no estás haciendo correctamente para el Señor? ¿Hacia dónde tú te mueves? ¿Hacia dónde vas? Recuerda que la fe de Abraham
no era sacrificio humano, era probar el corazón de Abraham. No fue un hijo, fue al Padre que probó Dios el corazón de él. Que después de esto, el Señor viene y bendice, porque no solo es que va a llegar tu victoria, no solo es que va a proveer el Señor y va a darte provisión. Después viene bendición aún mayor, porque el versículo 17 dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está